Capítulo 3. La risa es peligrosa. De un pensamiento solemne y amargado a un pensamiento lúdico. La potencia intelectual de un hombre se mide por la dosis de humor que es capaz de utilizar. Nietzsche. ¿Quién no ha tenido que aguantarse alguna vez a un experto que se toma muy en serio a sí mismo y piensa que sus conocimientos son la verdad absoluta? Una de las características de la inflexibilidad mental es la solemnidad, que se manifiesta, abierta o soterradamente, como una fobia a la alegría. Para estos individuos, la carcajada es una manifestación de mal gusto, la broma o el chiste un síntoma de superficialidad, y el humor en general, un escapismo cobarde de los que no son capaces de ver lo horripilante del mundo. El filósofo Seligman ubica el sentido del humor, picardía, como una fortaleza perteneciente a una virtud mayor, la trascendencia, y lo define como el gusto por reír y hacer reír, y ver el lado cómico de la vida fácilmente, incluso en la adversidad. Recuerdo que en cierta ocasión, un amigo se resbaló al bajar de un autobús. La caída fue bastante aparatosa porque fue deslizándose sentado sobre su trasero hasta aterrizar en la banqueta. Una mujer que pasaba por allí se acercó rápidamente a prestarle ayuda y le preguntó: «Dios mío, ¿se cayó?». Mi amigo, a quien no le falta sentido del humor, respondió en tono parco: «No, señora, es una vieja costumbre de familia». Este comentario dio pie para que todos aquellos que tenían la risa contenida sacaran a relucir libremente la carcajada, y la algarabía fue total. Buen humor, disposición a reírse de sí mismo, pero además, provocar la risotada e involucrar a los demás en la ocurrencia. Por eso, el arte de bromear sanamente es una virtud social. Puede haber humor sin sabiduría, pero no lo contrario. Las tradiciones espirituales más conocidas de Oriente y la filosofía antigua atestiguan lo anterior. Por ejemplo, el guía espiritual Bhagwan Sri Rajneesh cita el curioso caso de un místico japonés llamado Hotei, apodado el Buda que ríe. En Japón, un gran místico, Hotei, fue llamado el Buda que ríe. Fue uno de los místicos más amados en Japón y nunca pronunció una sola palabra. Cuando se iluminó, comenzó a reírse y siempre que alguien le preguntaba «¿De qué te ríes?», él reía más. Iba de pueblo en pueblo riéndose. Y en otra parte agrega: en toda su vida, después de su iluminación, por alrededor de 45 años, solo hizo una cosa, y fue reírse. Ese era su mensaje, su evangelio, su sagrada escritura. Las personas que conocían a Hotei no podían parar de reír y no tenían idea de por qué lo hacían. En realidad, se reían sin ninguna razón, algo que no entra en la cabeza de una persona rígida. Esa es una de las cualidades más significativas de la risa. Se riega como pólvora, se expande como una ola de júbilo que envuelve y revuelca a quien la escucha. El maestro Chogyam Trungpa, en El mito de la libertad, sostiene de manera jocosa que la creencia de que el yo es un ente sólido no es otra cosa que un chiste cósmico. Un swami me dijo en cierta ocasión: «Lo que me resulta realmente divertido, y espero que no lo vaya a tomar a mal, es que usted cree que existe». Recuerdo que su frase, aunque no me produjo una crisis de identidad, me dejó pensando varios días. No saber quién soy todavía se entiende, pero ¿dudar de mi existencia? En todo caso, por ahora, todavía sigo creyendo que soy un ser real, así produzca sonrisas compasivas en mis amigos budistas. El hombre sabio mantiene un constante espíritu festivo frente a la vida, y no me refiero a un optimismo relamido, sino a poder dar el salto y ver más allá de los sistemas de clasificación y la lógica de línea dura. El pensamiento crítico no es incompatible con el ingenio, la agudeza y la hilaridad. El sabio se revisa a sí mismo y se enriquece con otras perspectivas. Sin embargo, también es capaz de sacarle provecho al absurdo. Más aún, la faceta chispeante del buen humor posee la curiosa capacidad de juntar los polos opuestos en una dimensión paradójica inesperada y producir una sensación de soltura y relajamiento. 3 ejemplos. Montaigne. Mi vida ha estado repleta de terribles desgracias, la mayoría de las cuales nunca sucedieron.
Catástrofe y bienestar en el mismo saco. Humor concentrado que puede llegar a trastornar a más de un sesudo analista. Oscar Wilde, en el acto tercero de la obra de teatro Un marido ideal, nos muestra el siguiente diálogo. Cosa extraordinaria la que sucede con las clases bajas en Inglaterra. A cada rato se les muere algún pariente. Sí, milord, a ese respecto son extremadamente afortunados. Humor negro y sarcástico, y aún así, refrescante, cuando nos sorprende un pensamiento lateral inesperado. Dos anotaciones de Groucho Marx, donde el sinsentido y la semántica adquieren un significado inesperado. Partiendo de la nada, hemos alcanzado las más altas cotas de miseria. Fuera del perro, un libro es probablemente el mejor amigo del hombre. Y dentro del perro, probablemente está demasiado oscuro para leer. Alguien decía que la vida es muy importante para tomársela en serio. Y lo mismo ocurre con la propia autopercepción. Si no sufres de endiosamiento, ni tienes aires de grandeza, deberías aprender a tomarte el pelo a ti mismo de tanto en tanto, como un ejercicio de sincera modestia y libertad mental. Mucha gente teme dar la impresión de ser un payaso si se vuelve demasiado alegre y prefiere adoptar la actitud del sepulturero. Para ellos va este relato de Anthony de Melo, en el libro Un minuto para el absurdo. El maestro era cualquier cosa, menos ampuloso. Siempre que hablaba provocaba enormes y alegres carcajadas, para consternación de quienes se tomaban demasiado en serio la espiritualidad y a sí mismos. Al observarlo, un visitante comentó decepcionado: «Este hombre es un payaso». «Nada de eso», le replicó un discípulo. «No ha comprendido usted ni una palabra. Un payaso hace que te rías de él. Un maestro hace que te rías de ti mismo». Una persona mentalmente sana crea humor, lo inventa y lo incorpora a su vida de manera desprevenida. Reconoce y busca activamente el sentido lúdico de las cosas y es capaz de suavizar la percepción de las situaciones adversas, tratando de mantener un mejor estado de ánimo. El ingenio nos ayuda a fluir. El mal genio genera estancamiento mental. Humor y salud. El Diccionario Ideológico de la Lengua Española define humorismo como manera de enjuiciar, afrontar y comentar las situaciones con cierto distanciamiento ingenioso, burlón y, aunque sea en apariencia, ligero. Aclaremos. Ingenio, sutileza, perspicacia, chispa, inspiración, mente despejada y libre, no atada a condiciones previas asfixiantes. Distanciamiento. Alejarse de uno mismo, alejarse del yo y sus inseguridades, del ego y su vanidad, poner la lógica entre paréntesis y tomar lo paradójico y lo incomprensible como punto de partida para crear humor en cantidades. Ingenio más capacidad de distanciamiento cognitivo igual a salud mental. El sentido del humor no es una emoción o un estado, es un rasgo o, si se quiere, una variable de personalidad que influye directamente sobre nuestro comportamiento, emociones y pensamientos. Los efectos del buen humor y la risa sobre la salud física y mental están bastante documentados en la literatura científica y cada vez son más investigados. Solo a manera de ejemplo, la risa y el sentido del humor reducen el estrés y la ansiedad, mejoran la calidad de vida, ayudan a eliminar la depresión y permiten sobrellevar mejor una enfermedad y el dolor relacionado. También activan el sistema inmunológico, mejoran el sistema cardiovascular y las relaciones sociales, especialmente la conquista y la seducción. Algunos han comparado el goce que produce la risa con el orgasmo sexual, debido a las sustancias que libera y a que el tiempo psicológico deja de existir, porque la risa nos sitúa de manera categórica en el aquí y el ahora. Sexo y carcajada, juntos son dinamita. Asimismo, muchos terapeutas cognitivos utilizan fábulas, cuentos, parábolas e información alegre en sus consultas, buscando que el paciente logre cierto distanciamiento del problema y se sienta mejor. Repito, en casi todos los protocolos de intervención y evaluación clínica psicológicos, el buen humor es considerado un indicador de salud mental, porque no solo contribuye al disfrute de la vida personal y a la de nuestros semejantes, sino que nos purifica el cuerpo y la mente.
No digo que tengamos que ir por la vida riéndonos todo el tiempo como lo hacía el maestro Hotei, porque la mayoría de nosotros no somos iluminados, pero tampoco se trata de asumir la actitud amargada y solemne de las mentes rígidas, quienes encumbradas en un engreimiento irracional, se sienten tan especiales que el humor no les hace ni cosquillas. Para ser flexible, hay que tomar conciencia de que sin humor no hay salud completa, y que un estilo de vida amargado enferma y disminuye la calidad de vida. Una mente flexible es más sana porque aunque transita por los puntos medios, no desconoce los extremos y es capaz de juzgar conceptualmente con ellos sin lastimarse ni lastimar a otros. La gente flexible no se toma en serio a sí misma, porque sabe que esa solemnidad es prima hermana de la soberbia y el orgullo. Y allí se gesta la salud mental, en ese reducto donde, pese a estar mal, poseemos la capacidad de aproximarnos a la adversidad con la mirada refrescante del buen humor, no importa su color, y con esa pizca de alegría mezclada con optimismo que nos permite volver a empezar. Reír o llorar. Heráclito versus Demócrito. La vida puede ser vista como un teatro donde interpretamos distintos papeles. Podemos actuar una tragedia o una comedia. La forma de afrontar la existencia te ubica en un género o en el otro, risa o llanto, optimismo o pesimismo, satisfacción o melancolía, ilusión o desesperanza, alegría o solemnidad, informalidad o gravedad. La mayoría de nosotros fluctuamos entre un polo y otro, aunque es posible establecer una preferencia. Consideremos un ejemplo que nos llega de la historia de la filosofía para aclarar este punto. Un número considerable de pensadores han señalado a dos filósofos de la antigüedad como representantes fidedignos de los extremos que señalé: Heráclito, desgarrado y llorón, y Demócrito, risueño y burlón. Montaigne, en Ensayo 1, se refiere a ellos de la siguiente manera. Demócrito y Heráclito fueron dos filósofos, el primero de los cuales, estimando vana y ridícula la condición humana, no salía en público sino con semblante burlón y sonriente. Heráclito, sintiendo piedad y compasión de esa misma condición nuestra, tenía el semblante apenado continuamente y los ojos llenos de lágrimas. Heráclito representaba el lado trágico y melancólico de la vida. Demócrito era optimista y animado, algunos dicen que juerguista, dispuesto a reír y a bromear. Heráclito era ermitaño y se aislaba lo más posible de la gente, a quien criticaba y subestimaba. Le decían el oscuro, porque sus escritos a veces eran ininteligibles y parecían inspirados por un oráculo. Demócrito se destacaba por su hablar festivo y amigable, y una estruendosa carcajada que era famosa y también criticada entre los filósofos serios de la época. Ambos nacieron en familias acaudaladas y crecieron en la abundancia. Ambos renunciaron a la riqueza que les correspondía para buscar un destino personal. Sin embargo, diferían en su modo de ser. Uno vivía en el desconsuelo y el otro en el goce. En uno se destacaban los ojos acuosos de la desesperación existencial, y en el otro, el gesto agradable de la sonrisa. No pretendo quitarle méritos al genio de Heráclito, ni más faltaba, pero pienso junto con Séneca que es mejor seguir a Demócrito si se quiere una buena calidad de vida. Mejor el buen humor, mejor reír que llorar. El culto al sufrimiento es una enfermedad psicológica y social llamada masoquismo, y aunque la depresión a veces nos puede llevar a niveles de creatividad inesperados, siempre estará acompañada de un profundo sentimiento de tristeza y de minusvalía, así el narcisismo y la vanidad intenten a veces ocultarlo. Un fragmento de Demócrito donde se exalta el entusiasmo. No puede haber un buen poeta sin un enardecimiento de su espíritu y sin cierto soplo como de locura. Un fragmento de Heráclito donde se resalta la impotencia y el vacío existencial. Es difícil luchar contra el ánimo de uno, pues aquello que se desea le cuesta a uno el alma. Conozco infinidad de Heráclitos que se desplazan por la vida llevando la carga de amargura y pesimismo a cuestas, obviamente sin la genialidad de aquel.
y bastantes demócritos que, aunque no son sabios, tratan de ponerle buena cara al mal tiempo. ¿Qué es mejor? Sin duda, la luminosidad del humor, la carcajada, así sea improcedente a veces, nunca ofensiva. Si tuviéramos que definir un punto medio entre la angustia esencial de algunas mentes atormentadas y la manía alborotada de los que se han salido de cauce, este sería el buen humor. Heráclito era un extremo, Demócrito transitaba alegremente el camino del medio. Para ser flexible. La falsa paradoja, idiota feliz o sabio infeliz, queda resuelta. Hay una tercera opción mejor, sabio feliz, así sea redundante, porque no existe sabiduría sin alegría. La existencia siempre nos deja un espacio para ubicarnos más cerca de un lado que del otro. Las mentes flexibles se levantan con un pie en el buen humor y otro en el realismo. Ven lo triste sin necesariamente contagiarse, reflexionan sin ínfulas y ejercen la psicología sin adoptar la pose del típico pensador ensimismado. Ser flexible es asumir la actitud de los demócritos, la ironía sana y mordaz, congratularse con el sinsentido y la incertidumbre, y aceptar el absurdo como una manifestación simpática del universo. Si te preocupa mucho salirte de las convenciones sociales y quieres imitar a los Heráclitos, te recuerdo que puedes ser profundo sin ser sombrío, inteligente sin ser amargado. No existe una sabiduría lúgubre, porque nadie aprende a vivir con el sesgo de la negatividad a cuestas. Las mentes rígidas confunden saber vivir y la buena vida con saber sufrir. Y eso es otra cosa. Se llama autocastigo. Personalidades encapsuladas. Las personalidades encapsuladas son víctimas de un control excesivo sobre sí mismas y de un temor a dejar salir el otro yo y sus emociones. La necesidad de control emocional es la creencia de que si no tengo bajo control todas mis emociones, deberé considerarme una persona débil, inadecuada o irracional. Los que poseen esta idea piensan que la represión de los afectos y pensamientos es una muestra del grado de fortaleza de la persona, mientras que la liberación de emociones es vista como un exabrupto, un signo de estupidez o de mal gusto. Su filosofía es no demostrar lo que siento y pienso, así me asfixia en el intento. Judith era una mujer de mediana edad, que había sido remitida a mi consulta porque presentaba un trastorno de ansiedad generalizada. Rápidamente me di cuenta de que estaba ante una personalidad encapsulada. Cada movimiento suyo era fríamente calculado y cada palabra pensada y repensada. El recato y la formalidad que manifestaba eran tales que uno terminaba inconscientemente comportándose de manera similar para no incomodarla. Expresaba muy pocas emociones y se sentía muy molesta si las personas eran simpáticas y afectuosas con ella, esposo e hijos incluidos. Consecuente con lo anterior, el humor o cualquier otra manifestación de alegría no tenían cabida en su vida. En cierta ocasión recordé un apunte del gran humorista uruguayo Verdaguer y se lo comenté con el ánimo de ver su reacción. Los dientes de mi mujer son como las perlas, escasos. Y luego esbocé una sonrisa cómplice, como diciendo, buen chiste, ¿no? Ella se quedó en silencio analizando la cuestión, mientras la expectativa iba en aumento. Yo esperaba al menos una risita, pero después de unos segundos me dijo con preocupación, realmente ese señor no respetaba a su esposa. Qué cosa más ridícula tener que explicarle un chiste a alguien. Además, ¿cómo hacerlo si el receptor ha bloqueado su capacidad de procesar este tipo de información? Sin embargo, no me di por vencido, y durante varias citas la inundé de fábulas, parábolas y cuentos graciosos de todo tipo. Pero el resultado fue el mismo. Solamente uno de los llamados chistes malos le produjo unas cuantas carcajadas. Una bella niña está sentada en el banco de una plaza leyendo un libro. Un hombre, atraído por su belleza, se sienta a su lado en plan de conquista y le dice en tono jovial, «Hola, me llamo Juan, ¿y tú?» Ella lo mira fijamente, esboza una sonrisa amable y le responde, «Yo no», y vuelve a la lectura. Fue la única vez que la vi reírse. Cuando la terapia se orientó a vencer su necesidad de control y a tratar de mejorar su expresión de afecto, desertó. Pudo más el miedo,
la conformidad y la estrategia del avestruz. Para las personas encapsuladas y rígidas, es muy difícil aflojarse y hacer un contacto pleno con ellos mismos y los demás. ¿Qué motiva a las personalidades encapsuladas? Mantenerse en sus cabales todo el tiempo y a cualquier precio, para no darse a conocer. Una virtud mal entendida, porque una cosa es la templanza y el dominio de uno mismo, y otra el autocastigo o el ascetismo de evitar el placer que genera el humor a toda costa. ¿Cuál es el costo de una personalidad encapsulada? La exploración y el asombro. La autoobservación es importante, pero si se exagera y se vuelve obsesiva, pierde sus atributos positivos e inhibe la curiosidad. Nunca permitirse un desliz, jamás perder el control y negar toda expresión de sentimientos son las estrategias en las que se ampara una mente estrecha y solemne. Ser amargado, tedioso, monótono y prolijo al extremo no es un valor a imitar, más bien un defecto que hay que erradicar si se quiere vivir sana y alegremente. Una personalidad encapsulada es presa de sí misma y, por eso, no puede ser creativa y juguetona. Quizás el formalismo sea un requisito para los que trabajan en relaciones públicas, pero incluso para ellos, un chiste oportuno relaja la comitiva y la tensión de estar todo el tiempo pendiente de qué se dice y cómo se dice. Las personalidades encapsuladas no saben romper el hielo y por eso viven congeladas. Como ya dije antes, hay un dejo de mediocridad en las mentes rígidas, que aflora muy claramente en el tema del humor. Citemos una vez más a José Ingenieros. Los mediocres tiemblan ante los que pueden jugar con las ideas y producir esa suprema gracia del espíritu que es la paradoja. La mediocridad intelectual hace al hombre solemne, modesto, incoloro y obtuso. Esas cualidades le hacen temer el asombro y eludir el peligro. Para ser flexible. La mente rígida es esclava de sí misma. No puede avanzar mucho porque teme la sorpresa. El asombro la descompensa y la expresión libre de sentimientos y pensamientos le hace perder la tan amada compostura. La mente flexible posee muchos grados de libertad y elige. ¿Cómo sentir pasión y entusiasmo si hacemos del hermetismo y el autodominio compulsivo un valor? ¿Cómo gozar la vida si nos es prohibido expresar demasiado? Conozco gente que se disculpa por reírse. ¿Habrá algo más estúpido? Perdón, pero estoy muy feliz y por eso me carcajeo. Otros se tapan la boca cuando se ríen, como si tuvieran problemas de dentadura. No creo que seas de la realeza, ni que tengas que recapitular años de abolengo en una especie de hipercontrol emocional socialmente aceptados. Si no reconoces tus sentimientos, jamás podrás hacer contacto con la alegría y su principal derivado, el buen sentido del humor. Perfeccionismo o la angustia de ser falible. ¿Te gusta bailar? Me encanta. ¿Por qué sufres entonces? Porque debo hacerlo bien. ¿Y si solo te limitaras a divertirte? No puedo. Tengo que ser el mejor. Las mentes rígidas e inflexibles mantienen una vida estructurada y estrictamente organizada, plagada de deberías, verbigracia, debo, tengo que, y buscando hacer las cosas de manera impecable. Su funcionamiento cotidiano está contaminado de grandes cantidades de perfeccionismo, impidiendo el disfrute natural. La creencia de que existe una solución perfecta para las cosas y que si esa solución no se obtiene sobreviene la catástrofe, no solo es irracional, sino que, paradójicamente, incrementa la probabilidad de cometer errores, puesto que a más miedo, más bloqueo de las propias capacidades. En la estructura perfeccionista, no hay cabida para el humor, porque ante lo paradójico, lo ingenioso o la simple broma, las reglas y la metodología se desvanecen. Si la meta personal es no equivocarse nunca, el pensamiento lúdico será visto como el principal enemigo. Puedes jugar para divertirte o para ganar, y puedes tener actividades relajadas para pasarla bien o para hacerlas muy bien. La diferencia entre un estilo y otro es evidente. En uno manda la alegría, en el otro, el deber. Por ejemplo, la incertidumbre puede producir risa, como en el caso de los budistas, o podría afectar tu sistema digestivo,
como en el caso de alguien obsesionado con su éxito profesional. He visto infinidad de niños víctimas de padres perfeccionistas y rígidos, cuyo patrón de enseñanza-aprendizaje se centra en la obligación de hacerlo todo estupendamente y como debe ser. El resultado de esta presión no es la tan anhelada excelencia, sino un incremento en los sentimientos de inseguridad y el miedo a equivocarse. Y es apenas natural. Si mi única y más importante meta en la vida es funcionar a la perfección, la actividad que sea se convertirá en una tortura, aplaudida y bendecida por la cultura, pero tortura al fin. No estoy diciendo que, porque somos inherentemente falibles, hagamos de la irresponsabilidad un motivo de vida y de risa. Lo que sostengo es que, dependiendo de las circunstancias, habrá momentos en que necesariamente hay que ser perfeccionistas. Verbigracia, un cirujano plástico en plena intervención, un ministro de Relaciones Exteriores cuando escribe una nota diplomática debido a un incidente crítico, el piloto de un avión cuando los radares fallan. Y habrá situaciones donde el perfeccionismo es un verdadero estorbo. Verbigracia, apreciar un paisaje, hacer el amor, tener una conversación entre amigos. La premisa para no irse al extremo y hacer uso de un pensamiento flexible en el tema de la solemnidad es como sigue. Es bueno tomar algunas cosas en serio, pero no todas. Es conveniente que mis proyectos de vida sean importantes, pero no sagrados e inamovibles. El perfeccionismo nos quita energía, nos pone tan alerta que no hay espacio para el disfrute. Para ser flexible. Buscar la perfección en cada acto de nuestras vidas es fomentar la angustia, porque, aunque los fanáticos de la excelencia insistan, somos afortunadamente imperfectos. ¿Cómo llevar una vida alegre y despreocupada, no irresponsable, si nuestra motivación principal es no cometer errores? ¿Cómo estar relajado si pensamos que la felicidad es directamente proporcional al número de aciertos o a la velocidad de ejecución? La mente flexible tiene claro que no se pueden tomar todas las cosas en serio y, mucho menos, a uno mismo. Sabe que ser fiable es natural y que el humor ocurre y se desarrolla precisamente al ver el lado cómico de nuestra imperfección, sin lastimar y sin burlarse. El buen humor y la risa implican sacudirse de los deberías y de las imposiciones irracionales. Para reírte sanamente de ti mismo, necesitas hacer a un lado la pesada solemnidad y la pedantería de sentirte perfecto, intocable o especial. Humor es modestia. Las mentes rígidas prefieren hacerlo bien a pasarlo bien, incluso en situaciones donde el perfeccionismo sobra y nos impide fluir. ¿Harías el amor con alguien que evalúa el rendimiento de cada orgasmo mediante observaciones sistemáticas y tiempos de reacción? El búnker defensivo de las mentes solemnes. La subestimación del buen humor. El humor es subversivo para una mente rígida. El búnker defensivo de las mentes solemnes y amargadas no solo protege de la alegría, lo que de por sí ya es bastante enfermizo, sino que pretende imponer su estilo a los demás. Y eso tiene un nombre: intolerancia. Es un prejuicio más, como veremos más adelante. Si no soporto a los gordos, los negros, las mujeres, los extranjeros, los judíos, los gitanos y a los que se ríen, no solo soy un idiota con vena fascista, también me convierto en una amenaza para la salud mental de la sociedad, porque esta actitud, además de violencia, genera tristeza. Señalaré algunos de los mecanismos cognitivos por medio de los cuales las mentes rígidas intentan mantener e imponer su régimen de amargura. A. Sobregeneralización. Todo es importante. B. Inferencia arbitraria. Los que ríen demasiado son frívolos. C. Catalogar. La gente espontánea es ridícula y peligrosa. Y D. Maximización pesimista. Vivir es sufrir. Sobregeneralización. Todo es importante. Si pienso que todo es importante, no habrá lugar para la relajación y la broma. Veré el mundo con extremada severidad y seré grave y solemne en cada una de mis apreciaciones. Las mentes rígidas se empachan con lo trascendente. Divertirse no es una falta de respeto al carácter sagrado y ceremonial de la existencia, porque la mayoría no somos monjes enclaustrados, ni la versión moderna de Juana la Loca. Las mentes rígidas se equivocan cuando creen que todo posee un valor intrínseco, intocable y solemne.
Aunque no les guste, para sobrevivir se necesita el irrespeto bromista de tanto en tanto, una pizca de descaro y desfachatez que nos desubique y permita ir más allá de la rutina. No todo es fundamental, no todo es cuestión de vida y muerte. La imposibilidad de discernir cuándo preocuparse de verdad y cuándo no, indica un problema de discriminación y escasa sabiduría. Por el contrario, aprender a discernir lo serio de lo jocoso y actuar en consecuencia es un claro indicador de flexibilidad mental. Revisar la significación de ciertos eventos de la vida cotidiana puede ser especialmente liberador para aquellas personas que creen que todo es de vital importancia. 3 preguntas para evacuar el empacho por la trascendencia y la compulsión de creer que nada es negociable. ¿Qué tan importante, esencial, primordial, imperioso es lo que voy a llevar a cabo? ¿Qué tan horrible, grave, peligroso, inaguantable sería que fracasara en alcanzar esta meta? ¿El balance costo-beneficio merece el esfuerzo? Un señor afirmaba que sentía la presencia de Dios en todas partes y en cada rincón del mundo que habitaba. Más allá de su misticismo, lo que no necesariamente debe considerarse un trastorno psicológico, el problema era que, según él, Dios le exigía que cada acto de su vida debía ser acorde con sus mandatos. El respeto exigido consistía básicamente en no ofender su nombre. Cuando le pregunté qué cosas agraviaban a su Dios, me respondió: por ejemplo, tener sexo, mentir, excederme en las comidas, buscar el placer, no rezar, en fin, jamás perder el temor a Dios. Dicho de otra forma, el temor a Dios aseguraba su paz y salvación. La contradicción era obvia. ¿Cómo festejar la vida si lo que debo exaltar en mi existencia es el miedo a Dios? Humor y miedo son incompatibles. Por el contrario, la alegría es la risa de Dios y no su angustia. Inferencia arbitraria. Los que se ríen demasiado son frívolos. En cierta ocasión di una conferencia sobre mi libro Amar o Depender. Por distintas razones, la exposición tomó, gracias a la complicidad del público, un giro hacia el humor negro y la risa. Entre todos, logramos mostrar el lado jocoso y tragicómico del enamoramiento y sus estragos. En realidad, los asistentes y yo terminamos riéndonos de nosotros mismos. Al terminar la conferencia, se me acercó un colega bastante molesto por lo que había presenciado. Su queja fue que la plática había sido muy poco profesional, porque tanta risa era sospechosa. Ese es un mito intelectual. Si las conferencias son serias, lentas, inescrutables, pesadas y ceremoniosas, pensamos que lo que está diciendo el expositor debe ser muy, pero muy profundo. De acuerdo con este criterio, el Dalai Lama sería superficial, y ni qué hablar de la mayoría de maestros espirituales y filósofos de la antigüedad. He estado en reuniones donde algunos de los presentes se retiran porque están contando demasiados chistes verdes. Y hay otros, más desubicados, que en plena parranda quieren debatir las condiciones políticas del país. Es evidente que hay un momento para cada cosa, pero los que han sido picados por el virus del humor, tarde o temprano, y estén donde estén, sacarán su apunte gracioso. Prohibir la risa, el humor o cualquier expresión lúdica solo se le puede ocurrir a una mente cerrada que se ufana de sí misma. El estereotipo que maneja nuestra cultura es que un intelectual debe adoptar una actitud grave y circunspecta y hacer uso de un lenguaje hermético e incomprensible. Recuerdo que en mis años de juventud asistí a una conferencia del famoso Jacques Lacan, un psicólogo psicoanalista nada fácil de comprender. A la salida, uno de los psicólogos con los que había asistido hizo este comentario: no entendí nada, pero es genial. Yo solté la carcajada porque pensé que era un chiste, pero al ver la expresión adusta de varios de ellos, me di cuenta de que la afirmación iba en serio. Su explicación sobre por qué la incomprensión de Lacan era parte de la genialidad del mismo duró hasta altas horas de la noche. Todavía no entiendo qué me dijo. La humorofobia es la táctica que utilizan las mentes rígidas para evitar las imprudencias de la alegría descontrolada. Y aunque el método es represivo y poco saludable, hay que reconocer que, a veces, la risa sí es abiertamente imprudente. ¿Nunca has tenido un ataque de risa en situaciones sociales muy serias, como por ejemplo un velorio, un concierto o un discurso?
La risa puede dispararse en cualquier sitio, porque a la mente le gusta jugar con la imaginación, aunque no queramos. Recuerdo que en la ceremonia de mi graduación de bachillerato, cuando el rector del colegio estaba dando el discurso, de pronto me lo imaginé haciendo el amor disfrazado de bombero, y me dio un ataque de risa que casi no puedo controlar. Yo sé que se trataba de un suceso importante, pero al cabo de los años, lo que más y mejor recuerdo de esa noche no fue el diploma ni los detalles del acto protocolario, sino la escena pornograciosa que mi mente inventó y el esfuerzo por contener la carcajada. Hoy lo pienso y todavía sonrío. El pensamiento juguetón y despreocupado requiere de cierto espacio informacional para sobrevivir y desarrollarse. Una antigua narrativa zen señala lo siguiente. Cuenta una vieja leyenda que un famoso guerrero fue de visita a la casa de un no menos conocido maestro zen. Al llegar, se presentó ante el anciano, explicándole todos los títulos que había obtenido en años de sacrificados y largos estudios. Después de tan erudita presentación, le contó al maestro que había ido a visitarlo para que le explicara con todo detalle los secretos para poder adentrarse en el conocimiento del Zen. Después del despliegue de tanta arrogancia, el maestro se limitó a invitar al visitante a tomar asiento y ofrecerle una taza de té. Aparentemente distraído, sin dar muestras de mayor preocupación, el maestro comenzó a verter el té en la taza del guerrero, y continuó vertiendo té aún después de que la taza estuviera completamente llena. Consternado, el guerrero advirtió al maestro de que la taza ya estaba llena, y que el té estaba comenzando a escurrirse lentamente sobre la mesa. El maestro le respondió con toda la tranquilidad del mundo. Exactamente, señor. Usted ya viene con la taza llena. ¿Cómo podría aprender algo? Ante la expresión incrédula del guerrero, el maestro enfatizó: a menos que su taza esté vacía, no podrá aprender nada. Si la mente está llena de información y requisitos sabiondos, no habrá lugar para el humor. Pero si el buen humor logra colarse por algún lado, el ego y la vanidad comienzan a tambalear. Sencillamente porque son incompatibles. ¿Acaso puede un rígido reírse de sí mismo y seguir siendo rígido? Catalogar. La gente espontánea es ridícula y peligrosa. Para las personas inflexibles, demasiada sinceridad es un acto reprochable y de mal gusto, porque la gente franca hace y dice lo que no se quiere ver ni escuchar. Como el cuento del rey que andaba desnudo y nadie se atrevía a decirle que no tenía ropas. El humor y el chiste señalan descaradamente al niño que lo señala. Allí va, y no tiene ropa puesta. Es la bella indiscreción del inocente, libre de malicia, que incomoda y resquebraja la prescripción. No digo que haya que ser irrespetuoso, sino que la expresión franca de sentimientos, la asertividad y la libertad emocional son imprescindibles para la salud mental. Espontaneidad no es impulsividad descontrolada y agresiva, sino soltura de espíritu, desenvoltura, facilidad de comunicación con uno mismo y con los demás, desparpajo, agilidad de ánimo. En la espontaneidad, el pensamiento se repliega para que el yo real haga su aparición sin tanta parafernalia. ¿Dónde queda la imprudencia? Es un riesgo y una diferencia. Los espontáneos nos confrontan, los imprudentes nos lastiman. Nadie duda de que exista una línea delgada entre ambos y que esta línea puede cruzarse fácilmente si uno se descuida. Sin embargo, esto no justifica la restricción o la represión emocional. El espontáneo responsable no busca herir a nadie, nada más pone sobre la mesa su verdadera esencia. ¿Qué le impide a la gente ser espontánea? Entre otras, el miedo al ridículo y su concomiante necesidad de aprobación. Un paciente bastante rígido y normativo me comentó que él no soportaba a la gente muy extrovertida, porque siempre terminaba haciendo el ridículo o siendo insensata. Por ejemplo, sentía vergüenza ajena cuando veía a alguien hacer payasadas en público. Su pensamiento era: las personas inteligentes no hacen el ridículo. Esta idea, como es natural, actuaba como un freno mental que le impedía ser espontáneo y expresar sus sentimientos con tranquilidad. Un día, en plena cita, siguiendo las propuestas del psicólogo Albert Ellis, decidí confrontar a mi paciente y crear en él una discrepancia informacional, es decir,
una contradicción entre los hechos y sus pensamientos. Le pregunté si me consideraba un terapeuta serio y eficiente, a lo cual respondió afirmativamente y agregó que se sentía muy bien con las citas. En ese momento, sin mediar palabra, me bajé del asiento y comencé a desplazarme en cuatro, como lo haría un perro. Di la vuelta a su silla, lo olfateé y me volví a sentar como si nada hubiera pasado. El hombre se puso pálido. No sabía qué decir ni qué hacer. Esto es parte del diálogo que sostuvimos luego. Terapeuta. ¿Qué opina? Paciente. No sé, estoy sorprendido. ¿Por qué hizo algo así? Terapeuta. Usted dijo que yo le parecía una persona centrada e inteligente. ¿Sigue pensando igual? Paciente. Sí, creo que sí. Terapeuta. ¿Está seguro? Paciente. Bueno, sí. Sigo pensando lo mismo de usted. Terapeuta. ¿Pero mi comportamiento de perrito no le hizo sentir vergüenza ajena? Paciente. No quiero ofenderlo, pero así es. Terapeuta. Entonces su afirmación, las personas inteligentes no hacen el ridículo, acaba de enfrentarse a una excepción. Paciente. Creo que sí, pero usted no siempre es así. Terapeuta. Es verdad, pero a veces hago cosas por el estilo. ¿Qué pasaría si usted deliberadamente intenta hacer el ridículo? La técnica consiste en llevar a cabo ejercicios contra la vergüenza. ¿Sería capaz? Paciente. ¿Y qué lograríamos con ello? Terapeuta. Perder el miedo, soltarse, estar menos encapsulado, adquirir más libertad emocional y volver más flexible la mente. El paciente aceptó el reto y llevamos a cabo una cantidad considerable de actividades absurdas, grotescas y risibles, como por ejemplo, recitar en público, entrar a una tienda de carnes a comprar zapatos, aullarle a la luna delante de otras personas, predicar la venida del Mesías y cosas por el estilo. Con el tiempo, el miedo al ridículo fue desapareciendo y su visión estricta del mundo fue haciéndose menos dura y más maleable. Psicólogos clínicos como Viktor Frankl y Albert Ellis han utilizado este método, llamado intención paradójica, el cual consiste en que el paciente, bajo la supervisión de un terapeuta experimentado, ejecute deliberadamente comportamientos que le producen emociones negativas, especialmente vergüenza, para que pueda reevaluar y revisar las consecuencias desde una nueva perspectiva. Maximización pesimista. Vivir es sufrir. Esta distorsión tiene algo de cierto. Tal como dijera Buda, la vida está impregnada de sufrimiento. Indefectiblemente envejeceremos, enfermaremos y moriremos. Sin embargo, una cosa es aceptar el sufrimiento como parte de la naturaleza humana, y otra resignarnos o hacer una apología del dolor. Es verdad que en ocasiones el sufrimiento puede ser un camino que nos obligue a conocernos a nosotros mismos y a crecer, pero no es el único. Exaltar la depresión como una forma de sabiduría, además de irracional, es desconocer la faceta gozosa de la vida. No hablo de evitar la realidad y regodearse en el autoengaño, sino de saber llevar la existencia personal por buen camino. A los pesimistas de mente rígida los envuelve un halo de amargura. El optimismo es para ellos una peligrosa enfermedad que hay que erradicar de raíz. El paquete desesperanzador está constituido por una serie de sesgos. Descalificar lo positivo, magnificar lo negativo y estar preparado siempre para lo peor. Como resulta obvio, la aplicación de este estilo preventivo hará que la vida pierda su encanto. Si el mundo es un campo de batalla y el futuro es negro, será imposible digerir el humor. El fatalismo mata la risa y la esperanza razonable. Insisto, no digo que debamos adoptar la sonrisa bobalicona de los que habitan el mundo feliz de Huxley y negar los peligros y los inconvenientes del diario vivir. La esperanza llevada al extremo puede ser un mecanismo de escape, al igual que el optimismo irracional. Lo que sostengo es que el pesimista termina haciendo que sus profecías negativas se cumplan. ¿Cómo escuchar sus pronósticos catastróficos, sus interminables quejas, la sombría expresión del desaliento y no generar rechazo? ¿Cómo soportar el alud de pensamientos destructivos que los caracteriza y no dejarse influir? El pesimismo es contagioso, crea aversión e instinto de linchamiento.
Una mujer me comentaba con preocupación: me estoy sintiendo demasiado bien, seguro algo malo irá a pasar. Ser pesimista es ser desgraciado. Es hacerle trampa al azar, cargar los dados y jugársela por la desventura. O mejor, es el ritual del perdedor. Así se disfrace de filosofía. El pesimista pierde antes de arrancar porque se vuelve víctima de su propio invento. El círculo vicioso es como sigue. Como piensan que todo va a salir mal, bajan la guardia, no perseveran y se echan al abandono. Entonces, al asumir una posición pasiva y entregada, no tratan de modificar el rumbo de los acontecimientos, lo que hará que el desenlace dañino ocurra inevitablemente. La profecía autorrealizada perfecta. Como todo va a salir mal, mejor no hago nada. Conozco personas que viven todo el tiempo a la defensiva, preparándose para lo peor. El problema de esta perspectiva trágica es que cuando la providencia les sonríe, se idiotizan y no saben qué hacer. Están listos para el invierno y no para la primavera. Están aprovisionados para la guerra y no para la paz. Los valores invertidos. Al buen tiempo, mala cara. Y la percepción del mundo se hace cada vez más pequeña y sombría. El poder del pensamiento lúdico. Sin el pensamiento lúdico, viviríamos atrapados en la desdicha. El humor obra como un agente de cambio de alto poder porque nos permite satirizar la vida y ver el lado tragicómico de nuestra existencia. Se opone a la solemnidad, la amargura, lo sombrío, lo sesudo, lo aburrido, lo circunspecto, lo encapsulado, lo perfeccionista, lo monótono, lo severo. Es decir, a cualquier estilo de vida basado en la formalidad extrema. El pensamiento lúdico es una virtud alegre que siempre acompaña la sabiduría, mientras que el culto a la solemnidad y la amargura constriñen la actividad mental. Presentaré algunos de los factores más importantes que definen el poder del pensamiento flexible y el buen sentido del humor. El pensamiento lúdico te permite no tomarte tan en serio a ti mismo y ser menos engreído. Vivir más, potenciar tu salud y mejorar la calidad de vida. No caer en la amargura y la monotonía. Fomentar tus procesos creativos. Incrementar tu conducta exploratoria. Disminuir los deberías y cualquier otro imperativo que te impida vivir alegremente. Aprender a tomar distancia de tus problemas personales para verlos desde una nueva perspectiva. Ser más optimista y hacer a un lado el pesimismo crónico. Vencer el perfeccionismo y superar el miedo a equivocarte. Ser más espontáneo y darte permisos para que tu yo se fortalezca. Hacer del humor un estilo de vida más libre y satisfactorio. Discriminar cuando algo es verdaderamente importante y cuando no lo es.